tengo que venir tempranito y encender las cifras con todos los pacientes. Bien. Una manera de regular el trabajo de estas proteínas que llegan al nivel cuaternario es que indudablemente no estén juntas todas sus unidades, o no todas los enlaces que tienen las subunidades pues permanezcan juntos, solo permanecen juntos cuando van a realizar la función. Entonces es una manera de regularlas, ¿no? A veces se cambia el pH, se rompen algunos enlaces que mantenían unidas a las estructuras de estas cadenas polipeptídicas y de esa manera cumplían su función. Pero si yo no quiero que funcione, indudablemente las células lo que hace es comenzar a producir sustancias que hagan variar el pH para romper esos enlaces, que hace que sea funcional la proteína y de esa manera se regula. Es una forma de regular. Al cambiar el pH va a cambiar ¿qué? La estructura conformacional, ¿no? Justamente por la presencia de protones u oxidrilos en el medio va a hacer que esta cambie. Bien, en el caso de las estructuras terciarias es cuando nosotros dejamos ya en la primaria, la secundaria y en la terciaria tenemos que ver cómo es que estas moléculas interaccionan con su medio, con su solvente. Y el solvente sabemos que es el agua, sabemos que el agua es un dipolo, por lo tanto, ¿cómo es que toman la forma, cómo es que se acomodan estas proteínas con este solvente? Ahora, no solamente es el agua puede estar a diferentes pH por diferentes sustancias. Bueno, entonces, pero ¿cómo es que va a estar ella, digamos, apta para cumplir una función? Entonces, la responsabilidad directa de las propiedades biológicas la tiene indudablemente la estructura terciaria. Y ellas se van a presentar ya sea si la proteína es una sola cadena o ya sea si la proteína tiene varias cadenas. ¿Okay? En estructuras se puede observar dos, por eso se clasifican así las proteínas, dos formas estructurales. Una que es en forma de fibra, como lo que es el colágeno, la elastina, la queratina, y otras que son en forma de globo. O sea, cuando se le coloca en el solvente van a tener una estructura globular. Entonces, por eso es que las proteínas se pueden clasificar en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Ejemplos de estas proteínas: tenemos la ribonucleasa, tiene esta viscosidad, una masa de 13.700 Daltons indudables, acá pecado mortal, no puse la unidad. La lisosima, 14.4 Daltons, 14.400 Daltons. La mioglobina, que les dije que era semejante a una de las cadenas, principalmente la cadena delta de la hemoglobina, esta cadena tiene 17.000 Daltons. La ceroalbúmina, es la que tenemos en el suelo de los mamíferos, en promedio, porque hay diversidad de peso de esta albúmina de suelo de los mamíferos, más o menos el promedio es de 65.000 Daltons. El fibrinógeno, ¿no? Que es, su nombre lo dice, es una estructura fibrilar, tiene 330.000 Daltons. La ceroalbúmina, cuando se precipita con urea, se ha observado que la masa es alrededor de 65.000 Daltons. La miosina, que es una proteína muscular, miosina con actina son los que trabajan para que nuestros músculos puedan funcionar, tiene una masa de 620.000 Daltons. El tropocolágeno, que es la unidad preliminar de lo que es el colágeno, o sea, antes de que el colágeno sea funcional, está como tropocolágeno, esa tiene una masa de 345.000 Daltons. Entonces, ustedes ven que las masas pueden ser muy variables. Acá hay algunos ejemplos y de algunas proteínas que son más comunes, pero el peso molecular de las proteínas es totalmente variable. Y indudablemente su viscosidad también la vamos a ver que es directamente casi proporcional a la masa que ellos tienen. Las fuerzas que mantienen a esta estructura
Se supone que igual las interacciones no covalentes todas van a estar presentes y las covalentes, tanto enlaces peptídicos como enlaces de sulfuro, van a estar presentes. Pero la diferencia es de que ¿quiénes van a predominar? Si estamos diciendo que es la proteína con interacción del solvente, que es el agua, sabemos que el agua lo que hace es interacciones de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, esta estructura va a tomar su forma principalmente por las interacciones de puentes de hidrógeno que se haga con el solvente. ¿Okay? Acá vemos los enlaces de hidrógeno de la estructura terciaria. Recuerden que siempre debe haber un aceptor y un donador. Aquellos que tienen grupos cargados, por ejemplo los aminoácidos básicos, como en el caso de la histidina, que tiene su anillo imidazol, está cargado indudablemente positivamente este grupo, puede aceptar, ¿no?, aminoácidos o compuestos que sean grupos fenólicos o grupos hidroxílicos. También tenemos un aceptor como los grupos tioles, en este caso la metionina, ¿no?, o el otro aminoácido, cisteína. Son aminoácidos que tienen este grupo sulfhidrilo, uno lo tiene disponible, el otro puede tener los dos hidrógenos disponibles y por lo tanto puede aceptar hidrógenos de estos donadores como son los grupos hexinosamino, los grupos hexinoguaninoamino. Y tenemos las colas, los R de los aminoácidos ácidos, ¿sí?, o lo que son el gamma o el beta-carboxilo de los aminoácidos carboxílico y aspartico y sus respectivas aminas. Y también pueden aceptar diferentes tipos de donadores que tengan para donarles el hidrógeno de tal manera que puedan formar enlaces de hidrógeno. Se puede formar este tipo de enlaces de hidrógeno dentro de la estructura terciaria. También se van a formar enlaces iónicos, claro. Por ejemplo, tenemos acá la lisina, la arginina y la histidina. Por un lado, ¿no?, como aceptores y como donadores podemos tener el ácido aspartico y el ácido glutámico. Entonces pueden donarse y con el agua, que es un dipolo, pueden formar las interacciones y formar lo que son los enlaces salinos o iónicos. Como resultado de estas interacciones, la estructura puede ser fibrosa o puede ser globular. Actualmente se cree que las estructuras fibrosas, si yo tengo una cadena de colágeno que llega a ser estructura primaria, secundaria, y podría, pero no lo es, podría tener una estructura terciaria cada una de esas cadenas, a pesar que es una fibra, y se puedan asociar, entonces estaríamos hablando de una proteína también de nivel cuaternario. En el caso del colágeno no, porque ¿qué sucede? Vamos a ver que la estructura primaria, secundaria son independientes en cada una de sus tres cadenas, pero para poder ser funcional, las tres cadenas se unen en su estructura terciaria y de esa manera es funcional. ¿Okay? En el caso de las globulares, no, cada cadena independiente llega hasta el nivel terciario. Por lo tanto, el colágeno no se podría decir que es una estructura cuaternaria, aunque hay estudios modernos que ellos justifican el por qué podría ser una estructura cuaternaria cuando se le asocia con el agua. O sea, se discute la estructura del colágeno y de la queratina cuando están con el agua. Es ahí donde dice se hace la unión de las tres cadenas que tienen una torsión hacia la izquierda y recién pueden ser funcionales. Pero eso todavía no está asentado. En los libros de bioquímica ustedes lo van a ver como el representante de estructuras terciarias al colágeno. Las cadenas laterales con carácter apolar se orientan hacia el interior de la molécula y evitan lo que son las interacciones con el disolvente y con el agua, y van a formar un núcleo bastante reservado, ¿no?
Luego, las cadenas laterales de aminoácidos polares se van a localizar en la parte superficial de la molécula y son ellas las que van a interaccionar con las moléculas de agua, justamente formando los puentes de hidrógeno. Entonces, ustedes van a ver que cuando una molécula de proteína, una cadena de proteína, se le coloca dentro del solvente y ha estado, por ejemplo, solamente como hélice, de pronto puede tener una estructura de esta forma. ¿Por qué? Porque son más fuertes los dipolos del agua y tratan de que estos que no son tan coherentes, los residuos de aminoácidos de aquí, pues se estiren y solamente vemos alfa hélice en esta porción, y lo otro vamos a ver al azar. O sea, hay un desorden, hay giros dentro de la estructura. ¿Okay? Eso en forma tridimensional. Existen, esto cuando vamos a nivel terciario, existen zonas dentro de estas proteínas que se pueden diferenciar perfectamente. Actualmente ya se conoce esto, yo creo que comienza alrededor de 1990, a observarse que no es toda la proteína que está involucrada en la catálisis, sino que hay zonas, regiones de la proteína que está encargada para la catálisis, otras que están encargadas para la unión con el sustrato, otras para impedir que se junten otras moléculas. Entonces, cada una de estas partes se comenzó a estudiarlas de acuerdo a su estructura. Y lo que se observa es que todas estas proteínas tienen regiones o zonas que tienen una función biológica a las cuales se le denominan dominios. O sea, pero esto lo vamos a obtener no solamente por el aporte de la estructura secundaria, sino principalmente por la estructura terciaria. Ahí podemos mirar diferentes dominios que cuando cambia el solvente se pueden mezclar. Y no podemos tener regiones que tengan una función específica. Y entonces eso también es una manera de regular. Van a encontrar, por ejemplo, la filbatoquinasa, esta enzima, ¿no? Que la vemos en la vía glicolítica, que es en la última reacción de la vía glicolítica. Esta es esta proteína, esta filbatoquinasa, en la cual se ha encontrado que existen 4 dominios. O sea, cada una de estas partes tiene su estructura primaria, secundaria. Algunos de estos dominios pueden ser iguales, por ejemplo, hélice, pero acá vemos que este dominio es hoja plegable. ¿Okay? Con giro a la derecha, a la izquierda, paralela, antiparalela, eso es su dependencia. Cada una de estos dominios va a cumplir una función. ¿Okay? Entonces, a estas porciones, ¿no?, que están bien diferenciadas y que tienen una función, son los denominados dominios. ¿Okay? Y la asociación de todos estos dominios son los que dan lo que es la estructura terciaria. Las proteínas con estructura terciaria, de tipo fibroso, van a tener justamente una formación de una fibra, y dentro de ellos tenemos el colágeno. Por querer ponerle una mejor figura, borré mis figuritas de ahí, pero ahora lo vamos a ver. Creo que adelante tengo otra foto del colágeno, la queratina del cabello, la fibroína de la seda. Todas son proteínas que llegan hasta el nivel terciario y que son de tipo fibrosa. En este caso los elementos de estructura secundaria, alfa hélices o beta hoja, pueden mantener su ordenación sin recurrir a grandes modificaciones, tan solo introduciendo ligeras torsiones longitudinales como en las células de una cuerda. Eso da calidad. O sea, nosotros, el hombre, tiene 13 tipos de colágeno bien determinados. Y vamos a encontrar colágeno en el diente, que es la estructura más dura que tenemos, y colágeno en el cristalino de los ojos. Pero no olviden ustedes que el colágeno es una proteína.
La forma, como tiene su secuencia, algunos cambios de los residuos de aminoácidos que tienen estos colágenos hace que puedan coger más calcio, menos calcio, más fósforo, menos fósforo, y ahí entonces tú tienes colágenos que son muy duros o que están asociados a estructuras muy duras, como el hueso y los dientes, o estructuras muy blandas, como lo que es la piel, el cristalino. Entonces, hasta ahora bien estudiados, tenemos 13 tipos, aunque dice que hay como 17 y 18 tipos de colágeno. O sea, quiere decir que nos faltan como 5 tipos de colágeno de poder estudiarlos más detenidamente, que se encuentra, por ejemplo, en las vísceras, ¿no? Al colágeno que sostienen las vísceras. Y tiene algunos cambios dentro de la secuencia de sus aminoácidos. Por eso dice que, o sea, pueden cumplir una función sin grandes modificaciones. Si el colágeno no se va a modificar, pero si yo pongo un aminoácido polar en lugar de uno apolar, este polar va a jalar más iones del tipo bivalente que el apolar. Entonces, sí lo voy a ver que dentro de las estructuras el cambio va a ser bastante grande. Acá, por ejemplo, les decía, vamos a ver otra vez al colágeno. Este es el colágeno, se sintetizan 3 hebras, cada una aproximadamente de 1000 residuos, dependiendo del tipo de colágeno. Cada hebra tiene 1000 residuos de aminoácidos. Ya sabemos que la mayor proporción de aminoácidos de estas cadenas, de cada una de estas cadenas, es prolina y glicina. O sea, 2/3 de los aminoácidos que están acá son aminoácidos que nosotros podemos sintetizar. Y 1/3 pueden ser la variedad de los grupos de aminoácidos que conocemos. ¿Okay? Cada una de estas va a llegar a su estructura secundaria y luego, cuando están las 3 en estructura secundaria, va a haber un punto, generalmente es una prolina de tipo alfa, que va a servir como cuando uno hace una trenza, ¿no? Que va a ser el moño que agarra aquí, y a partir de esa se va a torcer. El giro de estas 3 cadenas es un giro hacia lo que es la derecha. Entonces, primero vamos a tener un colágeno que es un colágeno madre que le llamamos el tropocolágeno, donde vamos a observar que no hay 1000 residuos de aminoácidos, sino muchos más residuos de aminoácidos que están en la cabeza y en la cola, o sea, al lado del amino terminal, al lado del carboxi terminal. Esto, una vez que está en el retículo endoplásmico, pasa al estado de maduración, y en el estado de maduración va a haber una hidrólisis, se cortan a esta altura las 3 cadenas y nos va a quedar la molécula de colágeno funcional. Quiere decir que la molécula de colágeno que funciona tiene menos residuos de aminoácidos, menos peso molecular que la del tropocolágeno. ¿Okay? Entonces, las moléculas de tropocolágeno se empaquetan juntas. Esta disposición proporciona una notable resistencia que se ve favorecida por los enlaces entrecruzados que van a tener las lisinas que están presentes en estas cadenas. La formación de enlaces cruzados es un proceso que dura toda la vida, lo cual favorece la pérdida de elasticidad del colágeno en las personas mayores. O sea, conforme va pasando el tiempo, estas proteínas, como en el caso del colágeno, la gelatina, van perdiendo lo que es la elasticidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos residuos de aminoácidos, que son los que se comprometen a hacer esta elasticidad, estos enlaces entrecruzados, van siendo cambiados. A veces la lisina se hidroxila antes de que se pueda unir y ya está ocupado su enlace que podría servirnos para hacer la interacción elástica. Y conforme va pasando los años, no solamente se hidroxila, sino que puede unirse iones de hierro, iones de calcio. Si hay contaminantes bivalentes en el medio, se los van a unir. Y entonces las personas mayores, ustedes han visto que ya tenemos dificultades
fuerza, para caminar, para sentarnos, para levantarnos. No es que no querramos, porque tu mente sigue trabajando. Lo que pasa es que ya tu estructura ya ha ido cambiando lentamente. Es falso que si tú consumes colágeno vas a conseguir la elasticidad. Eso es falso, porque el colágeno lo sintetiza cada una de nuestras células. Cuando tú consumes colágeno, porque si lo consumes en la patita, en la gelatina, lo único que hace es una proteína, como cualquier proteína, que en el estómago, las enzimas, el estómago y el intestino, las van a hidrolizar. Y lo único que te va a liberar son los aminoácidos. Eso está bien para que les engañen a la gente que no llegaron a llevar este curso. Pero luego, yo no quiero que ninguno de ustedes sea loco de comprarse los potes que cuestan todavía carísimos, ¿no? Y te engañan de esa manera. ¿Para qué? Si tú puedes fabricar taurina, puedes fabricar lisina. En todo caso, deberías consumir alimentos que te proporcionen aminoácidos como la lisina. Y eso no te lo va a proporcionar el colágeno. Eso te van a proporcionar la clara de huevo, las carnes rojas principalmente, te van a proporcionar alta cantidad de aminoácidos básicos, ¿no? Como son lisina, arginina y citrina. Bien, esa es la historia de nuestro colágeno y de acuerdo, como les digo, la adición que tenga de otros componentes, que principalmente son los minerales, podemos tener colágenos que están en estructuras muy duras o colágenos que están en estructuras muy planas. Aquí vemos el tropocolágeno y las cadenas de aminoácidos. Se forma el tropocolágeno, después entra en un estado de maduración y van a ser parte de lo que son las miofibrillas. Las miofibrillas son las que forman las fibrillas y estas fibras se empaquetan, son miles de fibras de colágeno que se empaquetan y forman lo que es la fibra de colágeno. Es muy difícil, resiste más de 10 toneladas la elasticidad o la fortaleza del colágeno. Por eso cuando en la historia nos cuentan que Tupac Amaru lo descuartizaron, es mentira. No se puede romper salvo que se mutile. Pero así que por jalado por caballo, no, mira, un caballo no tiene la fuerza suficiente como para romper. Que te pueden haber zafado los huesos, le creo. Pero que se haya roto el colágeno, no, y eso los físicos han comprobado que eso no es cierto. ¿Okay? O sea, a él no lo descuartizaron los caballos, a él fue el hombre que fue y con un machete cortó sus extremidades. Eso sí es verdad, eso lo puedes hacer, sí. Pero no, para que vean la resistencia que nosotros tenemos. Ahora, eso no te dice que puedes no zafarte los huesos, nada tiene que ver, porque entre las uniones de los huesos hay colágeno, hay un tipo de colágeno, pero luego encima tenemos todo ese otro tejido que nosotros le llamamos los nervios, ¿no? Todo está revestido de colágeno. Son fibras muy, muy gruesas. Además tenemos la otra, que viene a ser la elastina, que también tiene esa propiedad de estirarse. Otra proteína fibrosa que ustedes van a encontrar en los textos, que también tiene que ver la estructura, es las queratinas. Tenemos varios tipos de queratinas, que son las que están asociadas generalmente con el cabello, con la lana, con los pelos de los animales. En el caso del hombre tenemos la alfa-queratina, que tiene casi la misma estructura. Estas son, vemos acá, cadenas de queratina que luego van a formar una protofibrilla, esa protofibrilla, una microfibrilla, después una macrofibrilla y la sucesión de macrofibrillas finalmente tienen lo que es, por ejemplo, el pelo. ¿Okay? Acá pueden observar ustedes la disposición helicoidal de cada una de las cadenas de la alfa-queratina. Tienen una cabeza polar y tienen una cola. ¿Okay? Se asocian estas dos estructuras y pueden formar lo que es el ovillo enredado hacia la izquierda.
que es la característica de estas proteínas. Y luego se ponen en disposición a través de un eje y forman lo que son las mallas o las hebras de alfa-queratina. Acá, ¿cómo se mantiene la alfa-queratina? Es una respuesta a por qué algunos tenemos el pelo ondulado y por qué otros el pelo lacio. El pelo ondulado, sin mayor estudio, es porque tú tienes muchas uniones de puentes de hidrógeno. Al tener muchas uniones de puentes de hidrógeno, tu cabello se va a quebrar, más o menos. Entonces tú tienes que el ondulado puede ser variado, desde muy laxo hasta muy tupido. Y las responsables son los puentes de hidrógeno que están entre esas hebras. ¿Qué hacen cuando tú quieres laciarte el cabello? Lo cual luego va a conllevarte con el tiempo a tener tumores en el cerebro. ¿Por qué? Porque tú estás añadiendo sustancias muy fuertes que son reductoras para poder romper esos enlaces. Hemos visto que los enlaces de los puentes de sulfuro son tan fuertes como los enlaces covalentes entre carbono y carbono. Por lo tanto, tú estás usando sustancias que, si pueden romper este tipo de enlaces, pueden romper muchas estructuras débiles dentro de tu tejido. Y por lo tanto, eso con el tiempo, si se repite, al final vas a acabar pues, deteriorando tu tejido y indudablemente acaban con cáncer. Entonces se usan agentes reductores para romper esos puentes de sulfuro, se liberan y de esa manera pueden cambiar de forma y se ponen láser por un tiempecito, porque luego puedes usar agentes oxidantes como el agua nada más, y luego nuevamente van a sacar a estos reductores el agua por polaridad y nuevamente formas tus puentes disulfuros. Más o menos hay personas que pueden resistir más horas con ese tipo de glacial o más días, si quieren ustedes ponerlo en días, pero nadie tiene una cosa así terrible. ¿Por qué el ser humano es tan...? Yo no los entiendo. Si la naturaleza te dio algo, ¿por qué no lo explotas para que sea algo que te ha dado, sea lo más hermoso que tengas? ¿Por qué si tienes pelo ondulado, quieres lacio? Si tienes lacio, quieres ondulado. Bueno, son cosas que para mí son banales, no tienen sentido. Hay otras cosas tan importantes en que las que se deberían de preocupar en ponerlo. Si tengo el pelo negro, quiero rubio. Si tengo rubio, las rubias quieren tener el pelo negro. Si tengo los ojos negros, quiero azules, verdes. Y si tengo azules, verdes, quiero negro. Si tengo la tez blanca, quiero la tez morena. ¿Se dan cuenta? Son bien vanidosos, ¿no? Son cosas banales esas, que no tienen nada que hacer y atentan contra tu naturaleza. ¿Por qué no hacer que si lo tienes rubio, pues quede muy rubio? Si tienes negro, que sea muy hermoso ese negro, muy sano ese cabello. Si tienes una piel morena, pues debe ser muy buena tu piel, que sea tersa, ¿no? En lugar de preocuparte de cambiarte, como hizo Michael Jackson, ¿no? No quería ser negro y todos los injertos que se hizo para ser blanco. ¿Se dan cuenta ustedes? Ya eso va contra la raza. Pero bueno, ya saben ustedes que eso no se puede cambiar, salvo que pongan en tu genoma, te inyecten el gen en el cual ya no puedas tener cabello que hagan esos puentes de sulfuro, sino que no existan esa cisteína, que la bloqueen o que la cambien por otro reactivo de aminoácidos. La fibroína, hay calidades de seda. La fibroína es la proteína por la cual se paga muchísimo, es inalcanzable para nosotros, porque eso que te dicen que te venden seda, eso es artificial, no es natural. Esto está sintetizado por estas mariposas que son las bombis mori, ¿no? Y el capullo que ellos, así como las arañas, qué sé yo, que ellas tejen, son las que van a dar lo que es la seda. Ahora, al igual que todas las moléculas,
la composición de la estructura primaria de esa proteína que está tejida para el capullo cambia, y cambia generalmente de ecotipo a ecotipo, de variedad en variedad, y hacen que tengamos diferentes calidades de seda natural. ¿Okay? La disposición no es una fibra, como en el caso de la queratina o como en el caso del colágeno, sino más bien es como si fuera una mano. ¿Okay? Esta al final queda así, por eso es que es muy, creo que cuando tú haces costura, lo más bello que puedes tener en tela es una seda. Realmente es hermoso trabajar con seda. Los otros son sintéticos, vas a verle la caída, pero ese brillo, esa sinuosidad que le da la naturaleza, no la vas a obtener. La gente que no conoce, pues se engaña, ¿no? Te dicen, yo tengo una blusa de seda. ¿Seda por dónde? Tú le dices, nada más yo la agarro así, esto no es seda por ningún lado, ¿no? Porque es así. Yo estudié costura. Ustedes saben, mi madre pensaba que podía morirse ya, mañana. Y cuando estudiaba en el colegio, cuando salía de las vacaciones del internado, entré a un instituto de alta costura. Y cuando estuve estudiando el primer año y el segundo año de la universidad, seguí en el instituto hasta graduarme, alta costura. Entonces, he hecho los vestidos de novia de mis hermanas. Me gusta la costura muy fina, esa que puedes preparar con una organza de verdad, o con una seda de verdad, un vestido de bautizo de una niña, ¿no? O una camisita, para esas cosas bellas me encantan. Por eso sé lo que les estoy hablando. ¿Okay? Entonces, esto es una maravilla. ¿Qué es lo que tienes acá dentro de esta estructura? Miren ustedes, es una hoja plegable, no es una hélice como en las estructuras anteriores. Y esta hoja plegable, ¿qué es lo que tiene? Alanina, serina y glicina. Las glicinas están acá en los espacios más pequeños, porque recuerden que su cadena R solamente es H. Y se supone que los otros dos residuos de aminoácidos que están acá en cada una de estas cadenas, o son alanina o son serina. Esa es alanina, alanina o alanina, serina, puede estar combinada. Por lo tanto, la fibroína, desde el punto de vista nutricional, también es una proteína de muy mala calidad, ¿no? Porque solo tiene estos tres residuos de aminoácidos: alanina, glicina, alanina, glicina. Miren, todos estos son aminoácidos hidrocarbonados, ¿no? Y la serina es la que es hidroxilada. Luego otra vez. Entonces, esta secuencia es la que va a predominar dentro de la estructura primaria de la fibroína. Y luego se unen, pero formando pliegues, hojas plegables. ¿Okay? Y si ustedes pueden observar acá, las hojas plegables que se forman son antiparalelas, no son paralelas, son antiparalelas. Entonces, si yo, por ejemplo, en lugar de tener glicina, alanina, tengo una mariposa que me comienza a dar glicina, indudablemente la estructura de esa seda no va a ser la misma que la que tiene esta disposición. Entonces, por eso es que en la alta costura se habla de calidad de seda natural. O sea, no toda la seda natural es la más adecuada. Eso, bueno, pueden pagar, indudablemente la gente que tiene mucho dinero para comprar ese tipo de seda. Sí hay en forma natural. Indudablemente los grandes productores de seda han sido siempre los chinos. Los chinos y los japoneses son los que cultivan, ya tienen cepas de mariposas que pueden darte diferentes calidades de seda. Las proteínas con estructura terciaria, hasta aquí vimos las de tipo fibrosas, pero hay proteínas de estructura terciaria de tipo globular, como en el caso de la mioglobina, que están en los músculos de los mamíferos, cuya función es almacenar el oxígeno. ¿Ok? Tus músculos están muy lejos de tus pulmones, por lo tanto necesitamos un reservorio de oxígeno, y el reservorio del oxígeno en los músculos
viene a ser esta proteína. Ella no viaja, como en el caso de la hemoglobina, a través de la sangre. Ella está en el tejido muscular. Y allí la función, dado que tiene un grupo N, su función es captar el oxígeno y almacenarlo hasta el momento que tus músculos necesitan de oxígeno. Otra proteína de tipo globular, muy utilizada actualmente en la cocina, es la papaína. De donde venga la papaína tiene esa estructura globular y tiene una semejanza con lo que es la pexina del estómago. Por lo tanto, es un ablandador de carnes. Entonces te vas ahí al restaurante de Acurio, le pagas 90 soles por un lomo saltado, jugoso. Te dicen puro lomo y no es puro lomo. Por eso tienen que aprender a distinguir las hebras que tiene el lomo. Y te das cuenta de que eso no es lomo. Lo que han hecho es una carne que de repente ha sido de pescuezo, ¿no? Y le ponen papaína, lo dejan 10-15 minutos, lo que le llaman la sal, una sal de papaína o de bromoaleína, y lo que va a hacer es lo mismo que si estuviera en el estómago. Va a romper algunos tipos de enlaces y hace que la carne sea jugosa y blanca. Ese es el gran engaño que hacen aquí en Perú y en todos los sitios que no conoces, ¿no? Eso no lo puedes hacer en Europa. Tú dices esto es lomo y tiene que ser lomo. Y si no, te dice carne ablandada con, así viene en la receta. Y tú verás si pagas el lomo o si pagas la carne ablandada. Acá no te dan esa alternativa, porque como somos ignorantes, pues no se preocupa, nadie sabe cómo es la trama de la hebra, de las fibras musculares, de los diferentes cortes de carne. También estudio cocina y repostería. Y es todo por eso es que para mí el laboratorio es algo fantástico, porque es mi primer laboratorio que siempre tuve, donde uno podía, todo lo que te puedes imaginar puedes ir haciendo. Lo que pasa es que cuando yo lo estudié no tenía el conocimiento que tengo ahora. Ahora entiendo por qué se pone tal cosa, ¿no? Conforme fui estudiando. También en estas estructuras terciarias de tipo globular vas a encontrar los dominios. Por ejemplo, esta es una inmunoglobulina, la inmunoglobulina G, que es la más pequeña, y observamos nosotros que tiene varios dominios dentro de su estructura. Y a esto se le llaman estructuras supersecundarias. ¿Sí? No solamente vamos a ver hélices, sino multiplicidad de lo que son las diferentes hojas plegables que tienen la estructura. Indudablemente, este es el tronco, hay regiones variables y regiones invariables que tienen las inmunoglobulinas. Lo variable, que vienen a ser estas partes de acá, las cabezas, son las que aparecen cuando te ataca una bacteria, cuando te ataca un virus. Inmediatamente sale ese ejército a defenderlo y va a cambiar esta parte de acá. Su región variable, más todo el resto va a quedar igual. Ahora esta es la más simple. Hay estructuras de inmunoglobulinas que vamos a ver que son pentámeros. Las proteínas han sido clasificadas y esa clasificación la mantiene el Banco de Proteínas, el PDB, ¿no? Y fueron clasificadas de acuerdo a su estructura, y por eso tiene esta sigla de SCOP, clasificación estructural de proteínas, que han sido primero identificadas y mantenidas por estos autores, y que sigue siendo mantenida dentro de lo que es la Universidad de Cambridge, ¿no? En el laboratorio de biología molecular. Es parte del Centro de Ingeniería Proteica. Hay otra clasificación que se emplea para docencia, que es el PATCH, que viene a ser también la clasificación de la estructura de las proteínas.
también creada por una serie de investigadores. Esto fue en la Universidad College de Londres, ¿no? Desde la estructura biomolecular y la unidad de modelaje. Muy parecida a la anterior, en los grandes dice apartado, pero que es mucho más sencilla la clasificación y que se utiliza en el entorno docente. El objeto de la clasificación de Catch, así como el de SCOP, es el dominio, es decir, ver cuál es la responsabilidad que tienen estas proteínas dentro de su estructura terciaria. Actualmente se clasifican las proteínas desde el punto estructural en 4 grupos principales: todo A, todo B, todo AB y A más B, junto con otros 3 grupos adicionales. Prácticamente todas las proteínas presentan similaridades estructurales con otras proteínas, y en algunos de los casos esta similaridad va acompañada de un origen evolutivo común. Y ahí es que se sacan las filogenias utilizando algunas proteínas que se ve que han sido conservadas desde los animales ancestrales. Los datos de SCOP proporcionan una descripción detallada y comprensiva de las relaciones estructurales y evolutivas entre las estructuras proteicas que se conocen hasta ahora. Esta clasificación de la base de datos de SCOP es jerárquica. Primero se clasifican las familias cuando presentan similitud de secuencia primaria o estructura y función desglosada. Cuando 2 o más familias con poco similitud van a compartir la misma o parecida estructura primaria, entonces se desagrupan como superfamilias. Los 2 grupos más altos son el plegamiento y la clase y se basan exclusivamente en los aspectos estructurales. Pero estos cambios estructurales entonces se basan en la secuencia de los aminoácidos. ¿Okay? Entonces puedo tener yo proteínas que se parecen mucho en su secuencia, y entonces ahí creo yo las familias, ¿no es cierto? Algunas que un poco se parecen en sus secuencias, entonces varias familias en lo que es la superfamilia. Y veo después los puntos de plegamiento y clase. En la tabla vamos a mostrar la clasificación de SCOP de algunas proteínas, por ejemplo, proteínas todo alfa, plegamientos pueden tener 202, superfamilias se pueden encontrar 342 y son familias 550. Como ejemplo de este grupo de familias está la mioglobina, como proteínas todo beta, vamos a tener 529 familias, están inhibidores de la alfa amilasa. Generalmente son los inhibidores de HOMA beta. Las proteínas alfa y beta principalmente son hojas plegables. Ahí vamos a ver que pueden haber 593 familias, está la triosa fosfato. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas multidominio, con 2 o más dominios. Hay 55, como está la butil-CoA deshidrogenasa. O proteínas de membrana y superficie celular, que no incluyen las proteínas del sistema inmune. Ahí están 91 familias, donde está la alfa-hemolicina. Hay proteínas pequeñas que sirven como ligandos y utilizan los metales para esa acción de ligando, o glucosen o puente de disulfuro. Ahí tenemos 162 familias. Dentro de los que están los inhibidores de tripsina para bobina o denominado BP-PIP. Entonces, esto existe ya todo un libro para esta clasificación. En la parte de Catch, hemos dicho que miran niveles y clases. Los niveles, por eso se llama Catch. Va a ser clase, C, A de arquitectura, T de topología, H de superfamilia. High family, superfamilia. Y en el caso de las clases, pueden ser las proteínas principalmente alfa, principalmente beta, alfa y beta puede haber, o no se observa una estructura secundaria definida. Por ejemplo, en la clase 1 de esta clasificación Catch, donde podemos tomar principalmente alfa, las arquitecturas que se van a encontrar son no fasciculadas, péptidos pequeños. En la clase 2,
que es principalmente beta, ¿okay? Es la misma clase o la misma nivel de clase, pero es principalmente beta. Vamos a encontrar arquitectura que se meten a unas cintas, láminas, rollos, barriles, conchas, multicapa, beta-beta, multicapa distorsionada, trifolio, prisma, hélices, selenoides y estructuras complejas. Tenemos la clase 3 que tiene alfa y beta, sus arquitecturas pueden ser rollo, barril, multicapas, caja, herradura y complejo. En la clase 4 no tiene estructura secundaria definida, la arquitectura es irregular. ¿Okay? Y están ya clasificadas muchas proteínas, como por ejemplo en esta clase 4, la lectina de Physium sativum, esta proteína de lava, tiene esta forma estructural. Y acá podemos mirar que entonces en CATS tienen este tipo de clasificación. La aminoglobina es de la clase 1, principalmente alfa, y tiene una arquitectura no fascicular. El citocromo C, principalmente alfa, y esta más bien es fascicular. La proporina, esas que abundan en las membranas biológicas, es de la clase principalmente beta y tiene como arquitectura un barril. ¿Okay? Acá vemos una herradura, acá vemos un selenoide y acá vemos una hélice. ¿Okay? Entonces, ya en los textos, inclusive en los papers, se usa estas indicaciones para decirte qué tipo de proteína es, ya sea la de SCOP o ya sea la de